Y si me ayuda un ujier, Abdiel, si puedes ir por las hojas que están en la impresora, por favor. Levítico 23. A ver, Armando, ¿qué día murió Cristo? ¿Qué día murió Cristo? Ajá. ¿Domingo? No, ¿qué día murió? No resucitó. ¿El viernes? A ver, Eli, ¿qué día murió Cristo? Jueves, viernes, dice Carmando, miércoles, dice Benjamín. Bueno, vamos a verlo, ¿verdad? Acá. ¿No hay otro joven del instituto? No, ¿verdad? Javis. No, Javis reprobó todas sus materias. Levítico 23 dice la palabra de Dios desde el versículo 1 en adelante. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Note ahí, dice versículo 5, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, en primer lugar, me gustaría mencionar qué es la Pascua. La Pascua era una fiesta dada a los judíos. No era dada a ningún otro pueblo, no era dada a cristianos, era dada únicamente al pueblo de Dios. La Pascua entonces tenía que celebrarse, dice acá, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Vamos a ir a Números, y si puede estar ahí anotando estos pasajes en la parte de atrás, a lo mejor de esta hojita que les acabamos de dar. Vamos a ir entonces a Números capítulo 9. Dice en el versículo 1: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Si pueden notar ahí, tenemos una hojita y vamos a comenzar con la primera parte que dice ahí: la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Si ustedes pueden notar, tiene ahí unos números, y este es en el calendario, el número, él dice el 14 del mes. Entonces comenzamos ahí en la primera parte de nuestra hojita. Si pueden poner ahí en el número 14, Pascua. Pueden poner ahí Pascua, y simplemente es el inicio de esta fiesta de la Pascua. Y a lo mejor ahorita pudiéramos pensar: ¿y qué tan importante es esto de la Pascua? Más adelante en el Nuevo Testamento dice que ahora Cristo es nuestra Pascua. Y gracias a Dios, porque Cristo vino, murió en la cruz, cumplió todo lo que tenía que ser suficiente para la remisión de nuestros pecados, y ahora pues podemos gozar salvación. Pero en aquellos tiempos, ¿verdad?, era esta fiesta dada al pueblo de Dios. Pero sigamos adelante. Vamos a volver ahí a Levítico 23, por favor. Y ahora me gustaría mencionar algo que nos va a ayudar mucho a entender en qué día murió Cristo. Dice ahí Levítico 23, en el versículo siguiente, versículo 6, dice la palabra de Dios: y a los 15, note ahí la primera palabra que viene es una letra, la letra Y, ¿verdad? Esto es I, esto es aparte. Dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. Y se pueden anotar ahí, a lo mejor arribita del número 15 hasta el 21, esto es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué de importante tiene esto? Ahorita no lo vemos, pero dice versículo 7: el primer día tendréis santa convocación. ¿Alguien acá tiene una Biblia en inglés? De pura casualidad. ¿Puedes
buscar ahí, Javier, Levítico 23, 8, por favor. Y me lo traes. Pero dice ahí, santa convocación. ¿Qué quiere decir eso? Gracias. Y dice acá en inglés, 23:8. Está difícil, ¿verdad?, leer en inglés. Pero dice Holy Convocation. Entonces, este día de Santa Convocación, gracias, Javier, quiere decir un día muy especial. Este día de Santa Convocación también se traduce como un doble sábado. Algo que me gustaría que pudiéramos entender para que coincidan los días es que en esta semana estaban habiendo 3 sábados. Algo que solamente podía ocurrir con las tradiciones judías. Y si pueden poner ahí, en el día número 15 pueden poner ahí Santa Convocación o Sábado Alto. Santa Convocación o Sábado Alto. Dice en el versículo 7, el primer día tendréis Santa Convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Y note ahí que dice, al séptimo día será Santa Convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces esto quiere decir que el día número 21 también era un sábado alto. Pueden poner ahí, sábado alto, el día número 21. Entonces aquí ya nos encontramos con 2 sábados especiales por causa de la fiesta de los panes sin levadura. Esos son aparte del sábado tradicional, del sábado, el Shabbat normal. Pero en estas fechas se tenía que celebrar 2 días de reposo extras, días que no se podía hacer ningún tipo de obra. Los católicos, ¿verdad?, se celebran el día viernes porque dice la palabra de Dios que un día antes de que fuera Cristo enterrado, ¿verdad?, antes de eso dice que el siguiente día era el día sábado. Entonces ellos dicen, bueno, si el día que seguía era sábado, entonces murió el día viernes. Pero no tiene sentido, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo no se cumplen 3 días y 3 noches, como lo que dijo el Señor Jesucristo. Es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches, así como Jonás en el vientre del pez. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que ver en la Biblia qué es lo que dice, ¿verdad? Allá la gente le dice, mira, eso es lo que es y tú lo tienes que creer. El día de ayer estaba hablando con un joven allá en el Paseo Bravo y me estaba platicando, hace algunos años, dice, acá en México, dice, era algo imposible que alguien agarrara su Biblia y se pusiera a leer su Biblia, porque te decía el sacerdote, mira, tú no la vas a leer porque te vas a confundir. Ese es mi trabajo, yo te voy a explicar. Y lo que decía el sacerdote era lo que era. Y verdad, estas tradiciones también, desgraciadamente, se han quedado para todo nuestro país. Pero ¿verdad?, la Iglesia Católica dice, murió el viernes, resucitó el domingo. Y así lo celebran hasta la fecha. Pero la palabra de Dios dice algo distinto. Entonces, vamos a ir adelante, vamos a ir por favor a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Versículo 14 dice la palabra de Dios. Desde el 13 dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua. Note ahí que dice la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Aquí dice una palabra interesante, preparación. Entonces ahora vamos a mencionar un poquito del día de la preparación. ¿Qué es el día de la preparación? Esto era, dice acá, la Pascua misma, el día de la preparación para la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ver ahorita un aspecto que a veces uno se pudiera confundir conforme a lo que dicen los evangelios. Vamos a ir a Marcos 15:25. Marcos 15:25. Y ahorita simplemente quiero que veamos algunos pasajes y ahorita lo vamos a ir armando todo, pero dice ahí Marcos 15:25.
Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y me gustaría mencionar esto. Es diferente, ¿verdad?, la manera que los judíos toman el día a como nosotros tomamos el día. Nosotros tomamos que inicia un nuevo día a partir de las 12 de la mañana, ¿verdad? Ya comienzan las 12 y ya decimos, bueno, ya es otro día. Pero para los judíos no. Para los judíos un día termina a las 6 de la tarde y comienza, ¿verdad?, inmediatamente el siguiente día. 6 de la tarde a 6 de la tarde, a partir de 4 vigilias de 6 horas cada vigilia. Entonces aquí Marcos está diciendo que fue crucificado a la hora tercera, ¿verdad? Dice versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahora, cuando crucificaron a Cristo era de día. Entonces, ¿qué hora querrá decir esto? Él estaba hablando simplemente del inicio del día, de la segunda vigilia, que comenzaba a las 6 de la mañana, y entonces la hora tercera a partir de la segunda vigilia eran a las 9 de la mañana. También tenemos aquí en esta hojita que dice el día de la Pascua, y se pueden ahí anotar, 6 de la tarde dice ahí, inicia un día. Aquí arribita póngale, inicia un día en nuestras hojitas. Y entonces Marcos está diciendo que era la hora tercera, pero ¿qué dice Juan? Vamos a ir por favor ahí a Juan 19:14. Juan 19:14. Y ahora la gente aprovecha estas cosas para decir, la Biblia se equivoca porque acá dice una cosa y en otro lugar dice otra cosa distinta. Pero dice Juan 19:14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces decía más allá atrás la hora tercera, que dice la hora sexta. Pero simplemente Juan está hablando acerca desde el inicio del día. ¿A qué hora dijimos que iniciaba el día? A las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces dice acá, y como a la hora sexta. Eso está hablando, ¿verdad?, de las... ¿Dónde voy? A ver, ya me ando perdiendo. Dice, era la profesión. Y como la hora sexta. Muy bien, entonces, eso está hablando del día nuevo. Entonces, cuando habla de 2 horas diferentes, simplemente está haciendo referencias de momentos que ellos lo estaban viendo desde otra perspectiva, desde el día nuevo, y otro está hablando del inicio de la puesta de la segunda vigilia, ¿verdad? Y bueno, ahora con esto en mente, me gustaría que nos vayamos un poquito más lento en el día de la Pascua. Vamos a ir a Mateo y de ahí no nos vamos a ir en un ratito. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo 26. Y me gustaría que viéramos paso a paso lo que fue ocurriendo en ese día de la Pascua, que era el día en el que nuestro Señor Jesucristo murió. Ustedes pueden notar que tiene un cuadrito negro y un cuadrito blanco ahí en estas hojitas, y el cuadrito negro representa la noche y el cuadrito blanco representa el día. Pero vamos a leer aquí, dice Mateo 26:17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Esto está hablando del día de la preparación, esto es el día 14. Entonces a las 6 de la tarde lo que pasa en esta fecha es que el Señor Jesucristo va a tener la última cena, la Santa Cena, ¿verdad? Dice versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, por el cual muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces aquí ya es el día de la Pascua, a las 6 de la tarde están ellos tomando esta última cena, también conocida. Pasa un par de horas y dice en el versículo 36, esto ya es a las 9 de la noche. 9 de la noche dice versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí, y oró.
Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Eso es a las 9 de la tarde, él está orando y él se pone a orar y estar con sus discípulos en el Getsemaní por 3 horas. Puede ahí anotar, a las 9 de la noche Jesús ora en el Getsemaní y tenemos aquí nuestra cita bíblica. Ahora, en ese tiempo dice que Judas ya estaba preparado para llegar ahí con las autoridades y traerlas para arrestar a Cristo. Dice ahí, versículo 47, mientras todavía hablaba, y eso ya son las 12 de la medianoche, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué está ocurriendo ahora? A la medianoche llega Judas y las autoridades para prender a Cristo. En ese momento ya habían tenido la Santa Cena, ya había pasado tiempo en oración, y en este momento llega Judas, lo traiciona, lo entrega a las autoridades y no se queda nada más ahí. Pero ¿qué ocurrió en este lapso en el que es entregado hasta la crucifixión? Dice ahí Mateo 26:57, enseguida lo llevan, ¿verdad? Dice ahí, versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahora, ¿era necesario que llegara ahí a esa autoridad de Caifás para ser sentenciado? Pues de cierta manera, él era simplemente un líder religioso, él no tenía nada que ver con las decisiones del imperio, pero lo llevan delante de él. Así fuera que él hubiera dicho, mira, yo te perdono, así fuera que le hubiera dicho, te condeno, su palabra de Caifás no tenía ningún tipo de poder, ¿verdad?, para poder crucificar a Cristo, pero lo llevan a él y lo empiezan a interrogar. Y hasta las 3 de la mañana nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, llega ahí, está siendo interrogado, está siendo burlado, ciertamente, y dice más adelante, versículo 66, dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Otro pasaje paralelo dice la Biblia que le habían vendado la cara y lo golpeaban y se burlaban de Cristo y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Verdad? Y ahora lo que estaba pasando Cristo no fue nada más llegar a la cruz, lo clavaron y nada más, pero fue 24 horas de angustia. Dice la palabra de Dios que cuando estaba iniciando apenas esto, sus gotas que derramaba de su cuerpo eran como gotas de sangre, porque él estaba angustiado como nunca en su vida. Y ahora está siendo golpeado, está siendo escarnecido por la gente. Dice versículo 69, Pedro estaba sentado afuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Esto habla acerca, ¿verdad?, de que simplemente no era una corte, pero estaban en este lugar estaban sentenciando a Cristo en cierta manera, pero de una manera religiosa. Dice capítulo 27, versículo 1, venida la mañana, aquí ya son a las 6 de la mañana, aquí ya ocurre la vigilia de la mañana, ¿verdad? Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y si pueden estar ahí anotando, ¿verdad?, en las hojitas, voy a simplemente recapitular, pero a las 6 de la tarde es la Santa Cena, la Cena del Señor.
A las 9 de la noche Jesús está orando en el Getsemaní. A la medianoche Judas entrega a Cristo a las autoridades. A las 3 de la mañana es llevado a Caifás, el sumo sacerdote. A las 6 de la mañana, dice ahora, venida la mañana, es llevado ante Pilato, ¿verdad? Y aquí vamos ahorita, es llevado delante de Pilato. Dice versículo 27:2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Este es un lapso que abarca aproximadamente 3 horas, en la que está haciendo, la gente le está gritando a Pilato, ¿verdad? Crucifíquenle, y está la gente pidiendo a Cristo que muera. Es llevado dice acá, a Poncio Pilato. ¿Para qué? Para que ahora sí tuviera su juicio, ¿verdad? La gente quería que lo crucificaran. Ahí es cuando estaba Barrabás, lo sueltan, ¿verdad? Y en ese tiempo, ahora sí está siendo tomada la sentencia de crucifixión. Dice ahí en el versículo 35, dice la palabra de Dios, desde el 32, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A ese obligaron a que llevase la cruz. Entonces, desde las 6 de la mañana es el juicio, la gente está gritando ahí, crucifíquenle, lo sacan ahí, le ponen la corona de espinas en la cabeza, le ponen una cruz, y en ese tiempo él no podía cargar la cruz tan fácilmente. Llega ahí Simón de Cirene para ayudarle, y por más o menos 3 horas, yo pienso 1 hora de juicio, 2 horas de llevar la cruz, porque era un camino muy pesado y ciertamente lento de cargar esta cruz. Por 2 horas carga esta cruz hasta llegar ahí a la crucifixión. Dice versículo 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de haber probado no quiso beber. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿A qué hora es crucificado Cristo? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana está siendo crucificado Cristo, y Él está siendo atormentado en esa cruz hasta que Él expira, ¿verdad?, su último aliento, y dice: consumado es, ¿verdad? Padre, entrego mi espíritu. Dice la palabra de Dios, interesante, ¿verdad?, que a las 12 del mediodía se pone todo oscuro, se cubre de tinieblas. La gente que estaba ahí no se le hizo como algo normal. Los católicos dicen, ¿verdad?, que había sido en la noche la crucifixión, y que ya era de noche cuando estaba ahí los cuerpos. Hasta a lo mejor ustedes han visto imágenes donde salen los 3 crucifijos y ya está todo bien oscuro porque ya es de noche. No, ¿verdad? La crucifixión había sido en la mañana, y cuando se puso totalmente oscuro era apenas el mediodía. La gente, el centurión dice que dijo: verdaderamente ese era el Hijo de Dios, porque él sabía que ni siquiera era un tipo de eclipse. No era algo que ellos pudieran decir, bueno, es el clima, es la lluvia. No, ellos estaban conscientes de que estaba pasando algo extraordinario, algo que no podían describir con palabras. Otro pasaje de la Biblia dice que empezaron a resucitar los muertos. Pero verdad, lo que estaba ocurriendo aquí era simplemente en un día, en el día de la Pascua. ¿Y por qué se estaban apresurando esas personas a matar a Cristo y a enterrar a Cristo? Porque ellos no podrían hacer nada al siguiente día, porque era el día sábado, día de reposo. Pero este caso era un día alto, un sábado alto, un doble Shabbat, no era el sábado tradicional. Y ahora es crucificado, salen las nieblas. Él había entregado su espíritu, y de aquí en adelante quedan simplemente 6 horas para que termine la Pascua, antes de que se vuelva a poner el sol y sean a las 6 de la tarde. ¿Qué ocurre en esas 6 horas? Pues enterrar a un muerto no era algo que llevara tan poquito tiempo. Para llevarlo fuera de la ciudad tuvieron que pasar horas. Para enterrar a Jesús tuvieron que pasar horas. 6 horas para que cumpliera el día completo del día de la Pascua. Si los católicos dicen, ¿verdad?, que el día viernes fue la muerte de Cristo, no coinciden 3 días y 3 noches como la señal de Jonás, ¿verdad?, en el vientre del pez, pero tienen que ser 3 días completos y 3 noches completas. Si tienen ahí en sus hojitas, tenemos ahí la última parte que dice: muerte, sepultura y resurrección. Y si ustedes pueden escribir ahí,
El día 14, el día de la muerte de Cristo, fue un día miércoles. Fue un día miércoles. ¿Verdad? Para que se cumpla la profecía que se había dicho, tenían que pasar 3 días completos. El día 14 no cuenta porque fue el día de la muerte de Cristo. Una vez que ya estaba acabando ahí el cuadrito blanco, estaba siendo sepultado Cristo, y ahora a las 6 de la tarde ya era el día santo, santa convocación, comienzan la fiesta de los panes sin levadura, no podían hacer obra alguna, él ya estaba enterrado. Justo yo me imagino ahí a final del día es enterrado Cristo, y ustedes pueden tomar ahí el día 15 como el día jueves, el día 16 como el día viernes y el día 17 como el día sábado. Entonces, ¿qué día muere Cristo? El día miércoles, y está sepultado por el día jueves, viernes y sábado, por 3 cuadritos negros y 3 cuadritos blancos completamente, para que se pueda cumplir la profecía. Y ahora, ¿verdad? Hay que notar algo, ¿verdad? Y si pueden ahí escribir abajo del día jueves, el día 15, pongan abajo doble Shabbat o sábado alto o santa convocación, como ustedes se acuerden mejor, pero es otro sábado. Entonces esta semana, vuelvo a mencionar, había 3 sábados en esta semana. Entonces el día 14 es miércoles, el día 15 es jueves y sábado, el 16 es viernes, el 17 es sábado, el 18 es domingo, día de resurrección, el 19 es lunes, el 20 es martes, el 21 es miércoles y sábado otra vez, doble Shabbat. ¿Por qué? Primer día de los panes sin levadura y el último día de los panes sin levadura eran días de sábados altos, de santa convocación. Ningún tipo de obra se podía hacer en esos días sábados también de reposo, en cierta manera. Y a lo mejor, y ya uniendo todas estas piezas, ahora sí ya podemos ver claramente cómo Jesús muere el día miércoles, 3 días completos que es jueves, viernes y sábado, está sepultado, pero en el séptimo día, ¿verdad? Pero en el primer día de la semana, el día domingo, ahora sí resucita nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 28. Mateo 28:1 dice ahí enseguida: pasado el día de reposo, ¿verdad? Esto está hablando del sábado, el sábado tradicional, el Shabbat común de la semana, al amanecer del primer día de la semana. Eso quiere decir que durante la noche, cuando había acabado ya el día sábado, Cristo resucitó. Cristo resucitó el primer día de la semana, pero esas personas, María Magdalena y María, van al sepulcro tiempo después de que ya había resucitado nuestro Señor Jesucristo. A veces quizás nos hacemos a la idea de que cuando van ahí caminando, justo ahí abre los ojos Cristo y se quita la piedra y sale, y los ángeles se ponen ahí y casi momentáneamente llegan esas mujeres, pero no es cierto. Cristo ya había resucitado y llega María Magdalena y dice que llega María, dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Y nota ahí, dice no está aquí, eso quiere decir que ya tenía tiempo que había salido. Dice pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ellos pudieron entrar ahí y era obvio que no iba a estar el Señor Jesucristo porque ya había resucitado. Dice 7: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, ellas entraron a ver con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Y qué interesante, ¿verdad? Cómo va ocurriendo todo esto.
Cristo ya había planeado esa victoria sobre la muerte. Él venció a la muerte, Él resucitó. Y llegan estas personas, llegan estas mujeres a ver ahí al sepulcro. Ya no estaba, simplemente le dicen: pasen, vean, den las nuevas buenas a los discípulos, vayan y díganles que Cristo ha resucitado. Ellas dicen que entran con miedo, pero salen con gozo. Ellas ven ahí que no está el cuerpo. Ellas ven ahí que lo que había prometido había cumplido Cristo. Y qué bendición, hermanos, porque ¿a qué nos lleva todo esto? Simplemente a recordar qué hermoso ha sido el sacrificio de Cristo, qué perfecto fue la obra redentora. ¿En qué momento termina esta obra? Yo creo que cuando estaba ahí clavado en la cruz y Él dijo: tetelestai, ¿verdad? Consumado es, la deuda es liquidada. En ese momento todos los pecados de la humanidad habían sido pagados. Pero qué interesante, el apóstol Pablo decía ahí en el Nuevo Testamento, decía: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque ahora nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Vamos a seguir adelante, dice ahí, y ya para terminar, porque no me va a dar tiempo ver más, pero vamos a ir a Hechos 27. Hechos 27. Espero haber sido lo más claro posible para hablar acerca de ese tema del día en el que Cristo resucitó. Pero ¿cuál es la meta de hablar de esto? Dice ahí Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué nos reunimos nosotros el día domingo? Porque ahora ya nosotros podemos recordar la resurrección de Cristo, el primer día de la semana. Ahora nosotros venimos, cantamos, adoramos, oímos la palabra de Dios, como los discípulos ahora estaban recordando que Cristo resucitó el primer día de la semana. Dice ahí también 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, nuevamente dice acá, primer día de la semana. Ahora este es el día de congregarnos, gracias a Dios, porque ahora podemos llegar y decir, ¿verdad? Cristo venció a la muerte, Cristo es mi Salvador, yo soy un seguidor de Cristo, y recordamos, ¿verdad? Lo maravilloso que hizo Cristo. Ahora yo dije al inicio de esta clase, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua, esa fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, de guardar el día sábado, únicamente era dado para el pueblo judío. Ahora para nosotros, por esa razón no guardamos el día sábado, porque ahora nosotros nos gozamos muchísimo más en el día de la resurrección de Cristo. Dicen por ahí, ¿verdad? Y es probablemente una coincidencia, y algunos pues yo creo que sí lo han hecho a propósito, pero si ustedes notan, nosotros nos reunimos el día miércoles y el día domingo aquí en la iglesia. Día miércoles por la muerte de Cristo, día domingo por la resurrección de Cristo. Y verdad es una de las razones por las cuales nos reunimos el día miércoles y el día domingo, ¿verdad? Hermanos, pues espero haya sido de bendición. Si yo puedo servirles en algo, si a alguien le faltó una hojita, ¿verdad? Se acercan conmigo acabando. Si tienen alguna pregunta que hacerme, con todo gusto se las contesto. Y bueno, hermanos, vamos a terminar, vamos así a cerrar nuestros ojos y vamos a orar que Dios bendiga este culto. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, te damos gracias porque tú nos has redimido, gracias Padre porque tú moriste por nuestros pecados, tú fuiste quebrantado, tú fuiste Señor entregado y Señor todos los pecados fueron puestos cargándolos Señor en esa cruz, mi Dios, pero tú tuviste victoria, tú pagaste Señor con una vida perfecta y resucitaste al tercer día, como dice tu palabra Señor, 3 días y 3 noches estuviste enterrado Señor, pero gracias Señor porque tú has vencido esa muerte y ahora nosotros podemos gozarnos en ti. Bendice por favor también el resto del servicio, los cantos, las predicaciones Señor que van a venir durante el día. Habla en nuestros corazones mi Dios, te pido eso en nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno hermanos, ahorita